Muy buenas tardes. Hoy martes retomamos nuestro programa semanal que hemos dado a llamar Status Report. Disfrutando del sol de este invierno casi ya verano, casi ya primavera. Con Sergio Sapena estamos aquí en Villamorra, en nuestras oficinas, queriendo comentar un tema crucial para la economía paraguaya en este momento, el cual es cómo financiar la reactivación económica. Y parece que en esta semana, o por lo menos en la semana pasada, esta preocupación se ha venido acentuando debido a que las posibilidades de endeudamiento con una economía que ya está llegando al 30% en su relación deuda-Producto Interno Bruto y las posibilidades de crear nuevos impuestos no está en sintonía con el humor social en momentos pandémicos, momentos recesivos y momentos de riesgo de vida debido al COVID-19 y sobre todo al incremento abrupto que se ha venido dando en los últimos días, en las últimas semanas, en las tasas de contagios y en las tasas de decesos. A tal punto que el Paraguay se convirtió hace más o menos una semana en campeón mundial, el número 1, en la aceleración de las tasas de contagio alrededor del mundo. Y con esta introducción le quiero preguntar a Sergio Sapena, el panelista de hoy, mi colega economista, ¿qué es lo coincidente en los editoriales, tanto del diario ABC como del diario Última Hora del día lunes de ayer? ¿Qué es lo coincidente entre ambos editoriales y muchos otros temas y tópicos y materiales que se están discutiendo en los círculos de economistas, de sociólogos, politólogos, ámbitos académicos y ámbitos políticos en el Paraguay? ¿Cuáles son esos elementos que hacen que los editoriales de estos dos diarios y muchos temas también en el diario Cinco Días y en los canales de televisión estén coincidiendo alrededor de estos temas que son cruciales? ¿Cómo vamos a fondear la reactivación económica y, peor aún, cómo vamos a fondear la supervivencia económica de un país que está creciendo en sus tasas de pobreza hasta que llegue la reactivación? ¿Qué será aproximadamente en el segundo semestre del 2021? Muy buenas tardes, Sergio Sapena. Buenas tardes, Víctor, y a la audiencia. Contanos, ¿qué estuviste leyendo? Leyendo la editorial de ABC de ayer, al inicio de la editorial podemos concordar, dice que es lejana la posibilidad y hasta descabellada, pone, de que exista un aumento de precios en el Paraguay. Eso estamos de acuerdo. La tendencia es a una baja inflación en el futuro, además de los precios internacionales que fijan los precios en el mundo, como el combustible, a través del petróleo y de los granos, que también están a la baja. Por lo tanto, no hay un horizonte de aumento de precios en el futuro. Por eso que estamos hablando de esa tercera vía de financiación que tenemos que utilizar en este momento. Porque después sigue diciendo que, sin embargo, un exministro de Hacienda habla de que se sugiere un fuerte ajuste de cinturón. Tampoco es conveniente un ajuste de cinturón en recesión. Al contrario, eso va a impactar negativamente en la economía. El Estado tiene que gastar ahora para suplir lo que el sector privado está cayendo. Con reformas en el sector público, dice. Y eso estamos de acuerdo. Tiene que haber reformas y se está avanzando en eso. Y la búsqueda imperiosa de fuentes alternativas de financiación. Y ahí es donde, Víctor, podemos utilizar, sin que tenga un efecto inflacionario, endeudarnos con nuestra propia moneda en guaraníes para financiar los gastos de inversión de capital del gobierno. Entonces, 4.000 millones de dólares que colocamos con préstamos del Banco Central directo en la obra pública, sabemos que genera una relación de 1 a 5. Es decir, por $1 que invierte el sector público, $5 invierte el sector privado. Entonces, aquellas rutas que no se iban a hacer, tenemos que hacer, porque esa conexión entre dos ciudades, en vez de salir por la principal, va a permitir que el sector privado ponga negocio, industria, saque su producto y expanda la economía. Después cuenta el agotamiento de este modelo de ingresos corrientes con impuestos para financiar gastos corrientes y gastos de capital. Es cierto, estamos de acuerdo en que hay que encontrar otra fuente porque los ingresos corrientes
En un momento recesivo no es conveniente subir. Y el endeudamiento externo tampoco nos conviene porque la mitad, vos habéis visto que la mitad de los bonos externos sirven para repagar deuda o capitalizar organismos internacionales. Es como una cooperativa al Fondo Monetario. O sea, nosotros le damos plata y ellos nos prestan nuestra propia plata. Tampoco nos conviene eso. Hoy los ingresos de 3.500 millones de dólares que hace el fisco retrae 13.500 millones de dólares que gasta el Estado. Le sobra 10.000 millones que quedan en el mercado. De eso saca 1.500 con bonos internos y le queda 8.500, que es lo que se financia con bonos externos. Pero eso de los 8.500, 2.000 millones, el 25%, se va para repagar deuda. O sea que la inyección del gobierno, la participación en la economía es de 6.000 millones de dólares por año, que es apenas el 15%. La idea es que vaya subiendo. La participación del gobierno en la economía tiene que ser mayor, porque los países ricos son ricos porque sus gobiernos participan mucho en la economía, como el caso de Estados Unidos, que es el 35%, Alemania 40%, Japón es 50%, y China, que es el que más está creciendo en el mundo, es el 90%. Entonces, no tenemos que tener miedo de eso. Sergio, leyendo estos documentos que vos estás analizando, veo que dicen que la pandemia, según Manuel Ferreira, es el exministro a quien le hace el comentario este diario al cual te refieres, dice que ya estamos prácticamente en el 30% hoy del Producto Interno Bruto en la relación deuda-PIB y que va a llegar al 34% a fin de año. En segundo lugar, plantea que el déficit fiscal llegará al 7,2% del Producto Interno Bruto en el presente año. Y a partir de allí se vislumbra un presupuesto 2021 del presupuesto de gasto de la nación, se vuelve al 1,5 nomás en el déficit fiscal, un ajuste de cinturones brutal. Y este diario, que es muy influyente, plantea que eso es una locura, hacer un ajuste fiscal tan, valga la redundancia, ajustado, un recorte de tijera tan grande en cuanto a las políticas fiscales que en este momento deberían de ser expansivas. Y bueno, dice, ¿cómo vamos a financiar? Dice el diario. Y bueno, una manera es vender, dice Manuel Ferreira, exministro, nuestro colega, solemos cenar con él, ya dijo luego eso en esa cena que tuvimos hace 2 semanas, eso nomás repitió acá, dice Manuel Banana Ferreira, dice, mira, vamos a vender activos inmobiliarios, en su mayoría, del Estado. Y pone como ejemplo, y decían aquella vez que cenamos con él, los cuarteles que están alrededor ahí de Para-Uno, de la cancha del Olimpia, que entre paréntesis lleva el nombre de Manuel Banana Ferreira. Es el único economista cuyo nombre lleva un estadio de fútbol, dice él. Sí. Entonces, eso es un chiste nomás ante esta situación tan dramática. Yo planteo, ¿cuánta plata se puede sacar de vender como resultado de vender inmuebles del Estado? ¿Será que será suficiente? Sí, es una medida la venta de activos, pero no es mucho dinero. No se va a lograr capitalizar la inversión pública con eso. No sé cuánto será el valor de los activos de gobierno que además sacarle a las entidades públicas de donde están ahora, por ejemplo, el caso de las Fuerzas Armadas que están en Iguazú, o el Hospital de Clínicas, o la Escuela de Panamá que está sobre Mariscal López, son todos inmuebles muy valiosos. Pero para sacarle al sector público, creo que va a desgastar más al gobierno. También se pueden vender empresas, dice. Por ejemplo, Antelco, ¿cómo se llama? Copaco y Subbox. Sí. Y otras empresas más. Industria Nacional del Cemento, quizá. No sé si la ANDE se puede vender.
Esa es otra alternativa. En realidad, vendiendo empresas y vendiendo inmuebles, y además en un momento pandémico, ¿quiénes comprarán empresas que tendrán un overhead, un costo fijo enorme, que son las empresas públicas, porque tienen un pasivo laboral enorme? Entonces, él plantea eso. Y la otra alternativa es hacer una poda de gastos innecesarios a los que nos tienen acostumbrados los funcionarios públicos. Eso, a meses de que comiencen campañas electorales para las municipales del 2021, es pedirles a los políticos que se corten su propia carne, lo que supone entrar en la categoría de la ciencia ficción en el Paraguay. Pedirles a los políticos que ahora, en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, se vendan empresas públicas llenas de funcionarios públicos, más votantes que funcionarios. Y en segundo lugar, pedirles que se ajusten también los cinturones y que los gastos innecesarios, entre comillas, se ajusten. Es ciencia ficción en momentos políticos. Luego, leo a última hora que da la otra salida. Dice, vamos a disminuir la evasión y la elusión. Y allí también yo digo, y no sé qué vos opinás, allí le tenemos que pedir a los empresarios que dejen de mentir y que dejen de evadir o que dejen de hacer elusiones fiscales dentro del marco legal, y tenemos que pedirles a los contadores y a los auditores que dejen de ser cómplices. ¿Es o no es ciencia ficción? Vamos allá del orden. Víctor, creo que se va a desgastar mucho para tener muy poco beneficio. Yo creo que son caminos más difíciles. Sin embargo, tenemos que romper nomás el paradigma, la falacia sobre el financiamiento monetario del Banco Central. Resulta que nosotros podemos emitir dinero dentro del mercado y si eventualmente hay un exceso de dinero, tener un gran margen en la elusión fiscal, en la evasión fiscal, que ahora no es conveniente combatir eso tampoco, como dice la editorial de Última Hora, porque si vos combatís la elusión y la evasión para financiar, estás quitando más plata del mercado. No conviene hacer eso. Hay que dejar la ilusión y la evasión como está ahora, porque eso es plata que está en el mercado. Lo que hay que ver es de que existan más contribuyentes, ampliar la base. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es aumentar la participación del gobierno en la economía. Y acá habla de reformar la ley de contrataciones públicas también, dice lo del malgasto. Eso está correctísimo. Hay que ver en la parte del Estado contratista, que le vende muy caro al gobierno. Son todas cuestiones que se van a ir ordenando, pero ahora, ¿cómo hacemos para salir del rebote? Necesitamos plata. No podés dejar de gastar en un momento de recesión. Por eso creo que nosotros explicamos ya en el balance del Banco Central y en el balance del Ministerio de Hacienda cómo se va a afectar eso. No va a haber un efecto negativo. Es una manera de financiarse directamente que el gobierno tiene, porque la diferencia entre el sector privado y el gobierno es que el gobierno puede producir su propio dinero. Las empresas no pueden producir su propio dinero. Entonces, este es el momento. Paraguay tiene una moneda soberana porque el 60% de los depósitos están en moneda local, es la que menor se deprecia con respecto al dólar de la región, y estamos teniendo una afluencia de capitales que cambian al guaraní. Eso hace que nosotros podamos emitir sin un problema de inflación. Perfecto. Acá hablan también que en los primeros años de implementación de los impuestos directos, impuesto a la renta personal, la mayoría de los mayores detentores de riqueza y de los que obtienen rentas abundantes no han pagado impuesto a la renta personal porque hubo muchas personas que pudieron deducir todo. Hay muchos, en portugués dicen furos, hay muchos agujeros, por lo que estoy entendiendo,
que se puede encontrar en el marco legal del sistema impositivo paraguayo, que hace que mucha gente pueda deducir todo y no pagar nada. Me han dicho algunos expertos que los 5 mayores que han obtenido renta personal, contribuyentes me estoy refiriendo, han pagado cero de impuesto a la renta personal. Entonces, el Estado paraguayo se ha venido endeudando cada vez más para poder ir financiando sus inversiones, y ahora vos me estás contando que gran parte de ese endeudamiento en bonos soberanos es solamente para pagar deuda anterior en parte y fondear a los organismos internacionales en una buena parte, y ya no más para estar haciendo inversiones genuinas en donde se genere empleo, renta, consumo, demanda, oferta, etcétera, que es el círculo virtuoso. Entonces, en tu punto de vista, no es todavía la conclusión, pero avanzando, estoy mirando la hora, existe un margen y no va a haber inflación para que se expanda la masa monetaria. Paraguay está submonetizado. Sí, está submonetizado. Si ves el balance del Banco Central y comparás las reservas internacionales que están en 9.000 millones y la masa monetaria que está en circulación, que es de 2.000 millones, tenés casi 5 veces. En el caso que mañana tanto dinero los empresarios vean como que es peligroso el guaraní, vengan a buscar el dólar y entreguen sus guaraníes. Entonces, la economía paraguaya está submonetizada. Tenemos mucho espacio y lo que hay que modificar es esa idea de que la política monetaria es contra la inflación. Hay que modificar eso a que el objetivo sea el empleo. Hoy tiene que ser empleo directo, inversiones públicas para construir y inversiones en empresas. En el caso, ¿qué está pasando con Argentina, con Chile, con Perú, con todos estos países? Paraguay tiene ahora un grado de inversión que obtuvo a través de la carta del presidente de Estados Unidos. Entonces, Paraguay tiene mucho más capacidad económica y sanitaria que esos países. Por eso que no están viniendo capitales a Paraguay. No están saliendo. De Uruguay están saliendo. De Perú están saliendo. De Chile, de Brasil, de Argentina. ¿Por qué? Porque las crisis políticas de ellos son mucho más grandes que la nuestra. ¿Por qué? Porque cuando sube un gobierno, el cambio de política económica es muy drástico. En Paraguay hace 17 años que eso no cambia. Sergio, lo que vos estás proponiendo es para mucha gente. Vos estás proponiendo en pandemia, en plena era COVID. Pero lo que vos estás proponiendo, voy a hacer una metáfora, una analogía, para poder intentar ayudar a la gente a entender. Mark Twain decía, es más fácil engañar a la gente que convencerle de que está siendo engañada. Y ese es nuestro problema, tuyo y mío. Nosotros podríamos engañarnos más a la gente. Vos sabés que ganaríamos más dinero, vos y yo, porque estamos hace rato procurando convencerle a la gente, a lo Mark Twain, de que en realidad están siendo engañadas. Y te voy a dar un ejemplo. Imagínate vos, estamos en diciembre del 2019 y le decimos al mundo, vos y yo, che, hay que parar los viajes aéreos. Qué bien está. Buen ejemplo. Por ejemplo, o decimos, che, vos sabés que nos estamos engripando todos. Estamos diciendo el año pasado, ¿no? Y parece que tenemos que usar barbijo. El año pasado, en las gripes pasadas, yo tuve decenas, centenas de gripes ya en mi vida y vos también. Imagínate si en aquella época hubiéramos dicho, che, tenemos que limpiarnos las manos con alcohol. Bueno, yo quiero un poco ahora hacer una reflexión filosófica, que ni siquiera es mía, es de Charles o Carlos Eisenstein. Organization es un escritor, pero org es su .com, su .org, perdón. Y él dice lo siguiente: el COVID-19 nos muestra que cuando la humanidad está unida con una causa común, y más aún si esa causa es el otro, no sos vos, es muy fácil unirnos todos.
y decir, nos endeudamos en 1.600 millones de dólares en 72 horas, el Paraguay se puso de acuerdo. En Así 72 horas. Claro, no necesitó tener el dinero primero para gastar. No necesitó el dinero, no necesitó preguntarle a nadie, no necesitaron hacer una asamblea, no se necesitó una convención nacional constituyente. Fue, hágase la deuda y la deuda se hizo. Además, Víctor, va a ser medido, algo, no es algo descabellado, ¿no? Va a ser algo medido con objetivos específicos. Claro. Y sigo con otra la cosa reflexión filosófica. Sí. Hace 3 días tomar ivermectina, no sé si estoy diciendo bien, uno de esas nuevas drogas era, estás loco, esta semana ya no estás más loco, podés tomar ya los médicos y todo ya prescriben, te dan la receta y te podés ir a comprar, ¿sabías eso? Sí, sí. Es decir, en este momento pandémico, ninguno de los problemas del mundo es técnicamente difícil de resolver, dice este señor que estoy leyendo. Los problemas se originan en desacuerdos humanos. En coherencia, los poderes creativos de la humanidad son ilimitados. Y acá repite, dice, hace tan solo unos meses una propuesta de detener los viajes aéreos sería una propuesta totalmente absurda. O decir, nadie más se va de su país porque los aviones contaminan demasiado y la capa de ozono y todas esas cosas están muy damnificadas, que en consecuencia se para la máquina. Nadie iba a hacer eso, porque eso suponía de que el agente patógeno, ¿sabe quién era? No era el COVID, ¿sabe quién era el agente patógeno? Es. Así ¿Me gustó? Éramos nosotros mismos. Cuando el agente patógeno es uno mismo, nadie se pone de acuerdo. Cuando pasa en las familias, pasa en los partidos, dice, el colorado nomás es el que roba. Y el colorado dice, el liberal nomás es el que roba. El cerrista dice, el olimpista nomás es el que compra el árbitro. Y el olimpista, porque el agente patógeno es el cerrista o el agente patógeno es el olimpista. Pero cuando el olimpista debe reconocer que el problema está en sus propios atletas, no hay ningún acuerdo. Cuando el COVID nos mostró de que el agente patógeno era alguien externo a uno mismo, entonces la humanidad se puso de acuerdo y todos los desacuerdos técnicos desaparecieron, porque la creatividad humana, tanto en la medicina, en la mecánica, en la física, en la química, en el derecho no podemos luego hablar, porque la creatividad humana en los abogados es infinita. Tienen 100 bibliotecas, te pueden armar y justificar, como lo hizo el doctor Mendoza, una enmienda para una reelección sin ningún drama, depende de si hay guita no va de por medio. Entonces, yo también te digo que la creatividad de los economistas, que es la nuestra, es infinita. Depende de que haya un acuerdo político. Y depende de que algún político diga, pero no están tan locos Sergio Sapena y su colega Víctor Raúl, en este momento en que va a haber hambre y ya está habiendo hambre, no es tan loco emitir, ¿verdad?, 2.000 millones de dólares en guaraníes y que esos guaraníes puedan fondear de nuevo la máquina. Eso nomás es lo que quiero decir, porque la normalidad es algo adictivo. La gente sabe muy bien que es cierto lo que estoy diciendo. Probá un poco dejar de comer pan y te dicen el nuevo normal es no comer más pan, el nuevo normal es no consumir más azúcar, el nuevo normal es dejar la gaseosa. Entre paréntesis, me está esperando un pan ahí en el fondo con un asado seco. Es imposible. Yo estoy haciendo un mea culpa. Y lo mismo pasa con los economistas tradicionales que quieren trabajar mañana en el FMI o en el BID o en el Banco Mundial y no se animan a tocar los fundamentos canónicos de una economía que se está yendo al mazo. Esa es la realidad. Así mismo, Víctor. No tenemos que tener tanto miedo del Fondo Monetario en el sentido de que el investment grade, que tanto se busca, no va a garantizar que venga la inversión.
Lo que va a garantizar es que mejore nuestra calificación crediticia para que nos presten más plata. Y eso no nos conviene. Entonces lo que tenemos que tratar es de que esas exigencias del Fondo Monetario para lograr el investment grade, que es un gran ajuste fiscal, que vaya en detrimento nuestro, en este momento no nos conviene eso. Nosotros tenemos que liberar el cinturón y imprimir y gastar para que la economía se infle y con el tiempo el rebote en los 2 años, porque mucha gente va a venir a invertir a Paraguay, no solamente los paraguayos. Ahí recogemos el exceso con impuestos, con bonos, si existe esa posibilidad. Bueno, dicho esto, nos retiramos diciendo entonces filosóficamente que el nuevo normal no es muy difícil si todos nos ponemos de acuerdo y vemos que también el agente patógeno somos nosotros mismos. La cuestión de la normalidad es algo adictivo. Pregúntenle a los que son dependientes de las sustancias químicas y pregúntenle a los que somos dependientes del pan y de las gaseosas. Muy buenas tardes. Gracias, Víctor. Espectacular. Me gustó tu clase de profesor de filosofía. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.